Hola compañeros, mi nombre es Nayet Hernández y en colaboración con los compañeros Jesús, Yaila, María Belén, Paula y Nicole vamos a estar presentando el enfoque estratégico. Presten muchísima atención porque a lo largo del video van a estar viendo algunas pistas que van a ser súper útiles para un divertido juego que vamos a estar realizando. Chao. ¿Qué se entiende por escuela estratégica? Este es un modelo de terapia familiar cuyos primeros planteamientos básicos son planteados por Haley en 1980 y quien prioriza, así como su nombre lo indica, la elaboración y el desarrollo de estrategias para resolver los problemas presentados por las familias. Ahora, ¿quién es Jay Haley? Haley es considerado el padre y fundador de la terapia breve y familiar y terapia estratégica dentro del campo de la psicoterapia. En efecto, Haley en sus inicios era un analista de la comunicación especializado en películas populares. Este fue reclutado por Paterson para que participara en el equipo que entre 1952 y 1962 estuvo estudiando la naturaleza de la comunicación desde el punto de vista de tipo lógico de Russell y Whitehead. El enfoque estratégico que propone Jay Haley fue fundado en 1974 junto a su esposa Chloe Adams. A través de su colaboración con Salvador Minucci y Braulio Montalvo, Haley se vio influenciado por la evolución estructural de la terapia familiar. En 1970, personalidades como Milton Erickson, Salvador Minucci influenciaron dentro del pensamiento estratégico que se comenzaba a formar en Haley. Haley define la terapia familiar estratégica como aquella en la que el terapeuta lleva en gran medida la iniciativa y en la que tiene que identificar los problemas solubles, fijar metas, diseñar intervenciones para alcanzarlas, examinar las respuestas que recibe para corregir su enfoque y, por último, evaluar sus resultados para ver si ha sido eficaz. Los postulados que caracterizan la terapia estratégica son la unidad terapéutica. La propuesta de Haley era dejar las ideas predominantes en su momento, no hablar de síntomas, estados mentales o estados anímicos generales. Adoptar cualquiera de estas posiciones era trabajar con el individuo. Y la prioridad de Haley era trabajar en situaciones sociales. Para Haley no era suficiente el reconocer que el problema del cliente no solo se encuentra el involucrado, que él no es la unidad de intervención ni tampoco es suficiente que la unidad terapéutica sea la familia nuclear u otros familiares o el grupo de pares. La propuesta también es incluir los profesionales que de una u otra forma están en contacto con el problema o el cliente. La organización y la jerarquía. Haley analiza la familia como una organización social que por lo mismo debe ser vista en términos jerárquicos. La familia es una organización donde se establecen jerarquías y se elaboran reglas sobre quienes tienen más poder y estatus y sobre quienes juegan niveles más secundarios. Supone que la queja, la conducta inadecuada o el problema puede presentarse la mayoría de veces por las confusiones en la jerarquía familiar, dando resultado a la perturbación en la forma de adaptarse al ciclo de vida de la familia. Los síntomas se calculan a partir de las acciones de las personas y la relación que tienen entre ellas. Por ejemplo, un maestro se queja de la conducta parlachina que tiene su estudiante en clase.
El maestro contribuye a mantener la distancia y se torna frío en clase con su estudiante para que no genere más desorden. Según Madanes, 1984, el objetivo de sus intervenciones es que el cliente pueda percibir el contexto en el que se desarrolla el problema de manera diferente e intente comportamientos diferentes ante la situación problemática. Según Hale, 1980, el cambio terapéutico es aquel que se produce en las secuencias de actos reiterados de manera tal que da lugar a un sistema de actos más diversificado, que le brinden a los integrantes de la familia opciones diferentes de comportarse ante la situación del problema. Dentro de las estrategias y técnicas se pueden evidenciar algunas fundamentales. La primera de ellas es convertir los problemas en asuntos que se pueden resolver. Es decir, no es lo mismo que nuestro cliente intente resolver una depresión que una falta de ánimo por resolver algunas actividades. Otra que se puede destacar es incluir dentro del proceso a 2 o 3 personas que hagan parte de su núcleo familiar y que estén vinculadas con la problemática. Por lo anterior, se hace necesario que el orientador identifique quiénes son las personas que están involucradas en el problema y cuál es su papel dentro de dicho problema, y así mirar cómo están influenciando al paciente o cliente. Según Halley, existen 3 finalidades de las directivas. La primera de ellas es provocar cambios en la manera de comportarse de las personas, la principal. La segunda es incrementar la relación del terapeuta con el cliente, puesto que es este el que le va a sugerir las acciones que va a realizar y por ende va a ser parte de las acciones mismas. Y por último, sirven para obtener información, puesto que la manera en que el individuo va a responder va a mostrar una luz de cómo van a ejercerse los cambios y qué efectos se está teniendo con la terapia. En consecuencia con lo anterior, existen 2 tipos de directivas. Están las primeras, que son esas actividades que se espera que los pacientes realicen, y están las paradójicas, que son las que se ejecutan o se plantean con la intención de que ellos no lo realicen y que su rechazo signifique un cambio de conducta. De hecho, las intervenciones suelen tomar formas de directivas, donde los pacientes y los demás involucrados van a tener que realizar algunas actividades dentro y fuera de las entrevistas para lograr resultados eficientes. Una vez se ha logrado motivar a los integrantes de la familia para llevar a cabo las tareas, pues a la hora de ser estas impartidas deben de tener en cuenta los siguientes elementos. Primero, la precisión. Las directivas deben ser claras, no pueden hacerse sugerencias. Puede darse indicaciones de cómo se deben ser cumplidas. Deben ser repetidas tantas veces como pues sea necesario para que los pacientes las entiendan a la perfección. Se debe procurar la participación de toda la familia, no dejar a ningún miembro por fuera en cada tarea, a no ser que sea estrictamente necesario excluir a una persona. Se debe estimular la participación de todos los integrantes de una manera u otra, incluso de las personas fuera de ese núcleo familiar que están relacionadas con dicho problema. También se debe ser reservados. El orientador debe verificar que cada integrante de la familia ha comprendido totalmente su papel dentro de dicha tarea. Debe discutir también con cada uno de los sujetos involucrados en esta misma. Las dificultades pueden presentar cada uno de ellos en el desempeño del mismo. También podemos decir que informarse sobre la tarea siempre debe solicitarse un informe sobre dicha tarea indicada en la sesión posterior a la que se imparte. Cuando se ha cumplido esto, se felicita a la familia. Cuando no, o solo se ha cumplido de modo parcial, se deben averiguar las causas de incumplimientos. No debemos mostrar ninguna condescendencia con el hecho de que la familia no haya llevado a cabo las tareas, pues eso le quitará valor a sus directivas.
Podemos hablar de directivas paradójicas. Las familias tienden a establecerse alrededor del problema, no de uno de sus miembros. Cuando el orientador intenta modificar la conducta de las personas con el problema, desestabiliza la familia, por lo que se encontrará una resistencia. Esta técnica se basa en la idea de ciertas familias acuden en busca de ayuda, pero se resisten a ser ayudadas. La expectativa del terapeuta es que la familia se rebele ante la directiva. De lo contrario, pues no va a ser muy útil. Haley describe varias estrategias para usar las directivas paradojales. Entre estas, él nos habla de la primera, que sería refrenar a los miembros de una conducta que impliquen una mejoría, haciéndoles ver sus consecuencias. Por ejemplo, si se le dice a los padres no deben dejar que su niño haga solo la tarea, sino que se va a angustiar y además disminuirá sus calificaciones, por lo que ambos deben sentarse con él durante todo el tiempo que haga la tarea. Lo que busca el terapeuta es precisamente disminuir la sobreprotección de los padres hacia el hijo. Como segundo, se le pide a una familia que lleven a cabo varias veces las conductas de lo que se quejan. Así, a una pareja que pelea habitualmente se le dice deben tener al menos 5 peleas diariamente de 1 hora. La tercera sería pidiéndole a uno de los miembros de la familia que se queje de un síntoma cuando no lo está sintiendo. Así se le dirá a una esposa que se queja de dolores de cabeza: debe usted decir y comportarse como si le doliera la cabeza al menos 4 veces a la semana. La cuarta sería diciéndole a los integrantes de la familia que alienten al miembro sintomático para que presente el síntoma. Por ejemplo, unos padres le dirán a su hijo que no quiere salir a jugar con los compañeros de su barrio para sentirse inseguro, que pues no debe salir a ningún lado fuera de la casa durante un mes, ya que en realidad tiene toda la razón para sentirse inseguro. Continuando con lo que estaba abordando mi compañero, es importante resaltar que Haley plantea 8 pasos para impartir una directiva paradójica, pero que cada caso se debe tomar de manera particular y abordarlo desde las verdaderas necesidades de los pacientes de forma muy específica. Bueno, en primer lugar, lo que se debe buscar es generar una relación en la que el cliente se sienta ayudado y se vislumbre con la necesidad de cambio, es decir, que esto nazca de manera autónoma. Luego se va a definir el problema con claridad y en términos de que sea factible cambiarlo, para pasar al tercer paso, que sería fijar los objetivos de la terapia con claridad. Posteriormente, se le va a ofrecer una explicación que haga aparentemente lógica la directiva paradójica, es decir, cuando se le indique la tarea de que él tiene que simular 3 veces de que le duele la cabeza al día, se le va a decir que esto es con el propósito de que su esposa le preste muchísima atención cuando él aparentemente esté mal de salud. Por otra parte, se va a buscar descalificar por completo todo aquel intento que ofrezca el paciente por resolver el problema y no haga parte del tratamiento indicado. Asimismo, se partiría a impartir la directiva paradójica como tal, es decir, darle todas esas indicaciones para que él intente realizarlas y por ese intento de rechazo haga un cambio de conducta. En séptimo lugar, se va a buscar observar la reacción y seguir alentando el comportamiento indicado. El orientador debe mostrarse realmente contrariado con cualquier conducta diferente a la indicada, aunque implique una mejoría, y debe seguir insistiendo en la utilidad de llevar a cabo la directiva que se le está impartiendo. Por último, se va a buscar un cambio positivo se establezca, de manera que el orientador va a tratar que la familia no se lo atribuya a él, sino que incluso él se muestre sorprendido ante la mejoría experimentada. Bueno, ahora entraremos en un diálogo con respecto a las directivas directas de Jay Haley. Estas directivas directas se basan, o como objetivo principal, es que las personas, los integrantes de la familia, cumplan aquellas directivas que se le acatan.
o que se les menciona. Entonces, ahora a continuación van a haber unas preguntas dichas por mi compañera Sara y yo les daré respuesta a estas. Bueno, Nicole, entonces, ¿cuál sería el primer paso para impartir una directiva directa? Bueno, Sara, el primer paso para poder impartir una directiva directa es motivar a las familias a que la cumplan. Estas directivas también deben ser precisas. Entonces, te voy a explicar algo. En la sesión se establecen actividades. Entonces, si estas actividades se deben realizar en casa, es preferible involucrar a todos los integrantes de la familia. Eso como primer paso. Entonces, ¿cuántos tipos de directivas directas hay? Bueno, hay dos tipos de directivas. La primera es ordenarle a un integrante de la familia que deje de hacer algo. Esto te lo explicaré para que lo entiendas con un ejemplo. En el caso de que un papá esté corrigiendo a su hijo y la mamá intervenga, pues aquí se le pide a la mamá que trate de no intervenir cuando el papá lo está corrigiendo, ya que podría, en este caso, el papá perder la autoridad frente a esa norma que le está diciendo al hijo. Y también se les pide a los hermanos mayores que les recuerden a la mamá que no debe hacerlo. Y como segundo, es decirle a uno o varios integrantes de la familia que hagan algo diferente. Esta podría ser muy difícil, ya que pues ellos tienen hábitos y tienen actividades que ejercen, pero se les pide que hagan algo diferente a lo que habitualmente hacen en su día a día. Entonces, antes de terminar, Nicole, ¿me podrías regalar algunos consejos para poder aplicarlas? Sí, claro, mira, existen 4 estrategias propuestas por Jay Haley en el 1980. La primera trata en convencerlos de que estas tareas ayudarán a la solución de sus problemas. Dado el caso de que exista, digamos, una diferencia o que no se sientan conformes, pues lo más preferible, es involucrarlos a todos y que cada quien tenga un beneficio de estas. Como segunda estrategia es presentarles de forma dramática, o sea, pero súper dramática, ¿viste? Para que ellos vean la urgencia de que su problema necesita una solución y un cambio radical. Bueno, como tercera estrategia es pedirles en el consultorio que hagan tareas que van a realizar también en sus casas. Esto con el fin de que las tareas que realicen en el consultorio sean de ejemplo al momento de ejecutarlas en sus casas. Bueno, Sara, y como última estrategia y no menos importante es indicarles actividades de acuerdo a las características de cada integrante de la familia. Espero que estas estrategias y estos conceptos de directivas directas puedan ayudar en tu familia para que haya una mejora de los problemas que se presentan.